Y hablando de Fafa Tavera, Preséntalo a entonces. las 8:39 es el tiempo de El Patriota, que no es Mel Gibson, sino Fafa Tavera. Mire, antes de mi comentario, quiero a la intervención de Nieves sobre que hay una intención de hacerle daño a las Fuerzas Armadas, decir dos cosas. Una, las Fuerzas Armadas están ahora con el auxilio del Ejército Sur de Estados Unidos. Y hay una actitud del gobierno que quiere mejorar técnicamente el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que quiere ponerla en condiciones de actualizarla en relación al conjunto que tecnológicamente y científicamente ha superado la base funcional de nuestro ejército. Y junto con ese problema de la adaptación tecnológica al mundo de hoy, hay una preocupación también por la transparencia en sus ejecuciones, que lleven a tratar de terminar el usufructo de los cargos y de la jerarquía de las instituciones de las Fuerzas Armadas en beneficio de los que desempeñaban esas funciones. Hay una doble preocupación. Uno, la adaptación tecnológica de las Fuerzas Armadas al mundo de hoy. Y dos, imponer la transparencia para que no pueda hacerse un uso personal de su administración, como ha ocurrido hasta ahora. Y fuera de eso hay un reconocimiento. Hay que hacer una inversión respetable para que en las Fuerzas Armadas se les reconozca el trabajo a la gente en condiciones tal que pueda pedírsele que se dediquen plenamente a sus tareas. Y eso solo puede hacerse si tienen garantizadas las situaciones que le den un ingreso para vivir, sin tener la angustia de que aunque están ahí, tienen que estar arañando, pidiendo. Y además nadie es tan pendejo para estar armado y dejarse morir y que por hambre porque no le pagan lo que debe. Para lograr una transformación, además del problema de adaptarla tecnológicamente, además del problema de hacer transparentes sus funciones, hay que mejorar efectivamente las condiciones de vida de los militares. Yo soy partidario de ese camino. Ahora mi comentario. Miren, hay un aspecto evidente en el gobierno, que es no piensa los problemas en el marco estrecho de nuestra geografía o de nuestra estructura, que piensa en el mundo de hoy. Por eso, frente a un problema histórico como nuestras tensiones en las relaciones con Haití, comenzó haciendo el planteo en las Naciones Unidas. Trató de que el mundo entero sepa nuestra visión y llegó a pedirle a las Naciones Unidas, fue a eso, a pedirle que se interesara por la situación de Haití, que contribuyera a enfrentar un problema que no puede ocultarse, que son las dificultades de un pueblo entero para poder sobrevivir en el marco de una institucionalidad ineficaz. Junto con esa demanda, la trajo en una ofensiva para ver en América Latina con Panamá y Costa Rica una reunión con todos los partidos, llevando del continente, llevando su visión de las Naciones Unidas a la región, en un esfuerzo también de crear conciencia institucional de que no se puede ser indiferente a la tragedia de nuestros vecinos de Haití. Y junto con ese problema ha tomado medidas internas para reforzar la frontera, para crear comprensión de que hay que manejar toda la gestión administrativa del Estado, a pesar de la influencia de Haití, pensando en nuestros límites y en el hecho cierto de que nosotros no podemos ignorar que de ninguna manera podemos resolver el problema de los haitianos. Pero lo tenemos ahí y eso implica entonces una atención especial y una política general que modifique nuestra práctica interna y que intensifique nuestra política internacional para que no sea ignorada la tragedia de Haití, porque esa es una forma de aceptar que nos la tiren encima solo a nosotros. Hay que reconocer que ha habido una actitud del gobierno frente a eso. Pero ahora, aquí se recibió al gobernador de Puerto Rico. Y cuando yo vi entrar al gobernador de Puerto Rico aquí y hablar de intensificar sus relaciones con el gobierno, pensé, oye, en otra escala, para Puerto Rico, el Haití de Puerto Rico somos nosotros.
porque en definitiva la ola de gente que muere en el camino tratando de encontrar un escape yéndose a Puerto Rico es pública, es de conocimiento, y miles de dominicanos usan a Puerto Rico como tránsito para entrar al continente o ir a Estados Unidos. Pero es una forma, en grado tal que se han creado redes de tránsito. Hay un paquete de gente que en el mar tienen su camino abierto con la operación más rentable y más riesgosa que cobrar por sacarte del país y llevarte a Puerto Rico. Las últimas informaciones son de una tragedia reciente, donde más de 5 mujeres y otras cantidades de personas aparecen como desaparecidas o víctimas en el mar de ese intento de ir a Puerto Rico. El hecho que el gobierno, al mismo tiempo que está tratando de racionalizar nuestro vínculo con Haití, recibe al gobernador de Puerto Rico para intensificar las relaciones y los vínculos nuestros, nos dice: en el gobierno está pensado ya el país como un elemento en el mundo, no como un rincón donde tú solo te basta tu queja y tu lamento y no piensas en los demás. El presidente Abinader ha dado un paso importante frente a Haití y ahora frente a Puerto Rico. Y antes lo había tomado con la comunidad dominicana en el exterior, al reconocerle un tratamiento especial a los dominicanos, que son más de 2 millones de personas que viven fuera, y encontrar que en el país se están discutiendo maneras de tratar de expresarle nuestro reconocimiento, comenzando por quitarle los $10 que como si fuesen extranjeros tienen que pagar cuando llegan a su propia tierra. De hecho, la actividad de las relaciones internacionales en el sentido más práctico con nuestros vecinos y con nuestros nacionales está expresándose como el factor a nivel global de más significación que tiene el gobierno. Y en ese orden, yo entiendo que debemos respaldar e impulsar las medidas que en el gobierno tiendan a esas dos cosas, a definir las relaciones con Haití y ajustar a esas relaciones nuestra actividad interna del poder. Y en el otro lado, a que, sabiendo que nuestros vecinos, los puertorriqueños, pueden tener en menor escala la misma preocupación nosotros frente a Haití ante la avalancha de los dominicanos que entran ilegalmente a Puerto Rico. Sea pues nuestro reconocimiento a esa preocupación del gobierno un paso que nos lleve a todos no solo a reconocerlo, sino a estar dispuestos a cooperar para que esa política internacional en marcha no se esfume ni se diluya, sino que se concrete específicamente en logros para todo el país. Rumbo de la mañana.